Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Horto Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. Vamos a hablar sin pegues en la lengua. Un 8 de marzo de 2016, en la ciudad de Paysandú, un maestro de escuela que se convirtió al Islam asesinó a David Frem mientras caminaba por la calle. Hoy, 8 años después, nos encontramos acá en Sin Pegues en la Lengua con Rafa Frem, con su hijo, para poder hablar de su padre, de David. Rafa, ¿cómo estás? Hola, Ari. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Rafa, ¿vos te acordás de ese día? Sí, claro. ¿Nos podés contar qué te acordás? ¿Cómo fue para vos? Estaba en Chile, hacía un año más o menos que me había mudado a Chile. Estaba trabajando en una agencia de publicidad y un día mi madre me llama, ese 8 de marzo. Me dice, Rafa, ¿estás sentado? Sí, mamá, ¿qué pasa? Bueno, escuchá, lastimaron a papá con un cuchillo. Yo automáticamente dije, bueno, lo rapiñaron, lo hicieron robar, me imaginé una lesión simple. Y me dijo algo así como, cuando puedas venir. Y cuando me dijo cuando puedas venir, ahí entendí de que no era una noticias más de policiales como, asaltaron, robaron, sino que era algo más grande. ¿Vos estabas, dónde estabas en ese momento? Estaba en la agencia donde trabajaba, en la agencia de publicidad, así que me llevó 10 segundos entender y rápidamente me di cuenta que no tenía tiempo para procesar nada y lo que tenía que hacer era moverme rápido para venir a Uruguay lo más rápido posible. Así que lo primero que hice fue sentarme en la computadora y ver qué posibilidades había de viajes en avión. No había horarios para allá para volver o por alguna razón era mucho más rápido y más ágil pasar por Buenos Aires y después venir para Montevideo en auto. O sea, vos te fuiste de Santiago Sí, a Buenos Aires, de Buenos Aires a Montevideo. En auto. No, de Buenos Aires a Paysandú. De Buenos Aires a Paysandú directo. La otra opción era Santiago, Montevideo, Paysandú. Pero había que coordinar toda una logística que era un poco más difícil. Creo que eso fue lo que pasó. Así que finalmente, sin pasaje y sin nada, me fui a mi casa. Hice una valija con las 4 cosas que me imaginé que podía necesitar para algunos días, no sabía cuántos. El otro día te contaba que saliendo ya de mi apartamento, frené, fui al cajón de los calzones donde tenía mi equipa, agarré la equipa, la puse en una varija y nos fuimos al aeropuerto. ¿Por qué agarraste la equipa? No sé, son esas cosas que el instinto hace, no sé, fue instintivo. Me di cuenta que algo que no estaba bien, me imaginé que el desenlace podía ser este. Y esa equipa es una equipa que mi padre, y esta parte no sé si, de nuevo, no sé si la inventé, si la imaginé, si me la contaron o qué, pero entiendo que esa equipa fue una equipa que mi padre usó cuando fue al cóctel, cuando fue al cóctel por primera vez en el 2005, que yo estaba de SNAT. Y ahí no sé si un día me la dio o si yo se la robé o qué, pero de alguna manera esa equipa en algún momento se hizo mía y es mi equipa de siempre. Así que antes de salir de mi casa, volví para atrás, abrí el cajón, agarré la equipa y nos fuimos al aeropuerto. En el aeropuerto la búsqueda era aerolínea tras aerolínea, para ver cuál era el primer vuelo que salía para Buenos Aires. Finalmente la solución era que unos primos de mi padre que vivían en Buenos Aires me iban a esperar y nos íbamos a ir juntos a Paysandú en el auto. O sea, necesito preguntarte porque no me imagino. ¿Cómo te subís a un avión y cómo transitas todo ese viaje entendiendo que a dónde estás yendo? Mira, yo fui al aeropuerto y en el camino iba avisándole a la gente con la que me iba a reunir los próximos días, mirá, no me voy a poder reunir, me voy de Chile, no sé cuándo vuelvo, así que te aviso al volver. ¿Cómo? No sé cuándo vuelvo, hablamos después. Y se fue, porque no sabía ni lo que había pasado, ni cuál iba a ser el desenlace. Podía ser que yo el lunes siguiente volviera o podía ser que sea una estadía un poco más larga. ¿En qué momento te enteraste de lo que pasó? O sea, de verdad, o sea, realmente todo lo que pasó. El único instante que me acuerdo fue cuando... Déjame decir, yo estaba yendo hacia el aeropuerto en el auto, avisándole a la gente que no sabía cuándo volvía. Y de ahí en adelante lo que pasó fue que me iba llevando al aeropuerto, de a poco iba
incorporando o me iban dando más información. No hubo un momento en el cual yo me enteré todo. Fue como de a poquito que nos fuimos enterando de qué es lo que había pasado. En el camino me llamaba gente que me pedía el nombre de mi padre y de su madre en hebreo. Yo no me acordaba, en ese momento no me acordaba el nombre de su madre en hebreo, no sé si lo sabía. Iban pasando cosas en el camino que me iban dando como más señales sin tener en ningún momento toda la imagen, ¿no? O sea, no hubo un momento, fue como yo fui agarrando pedacitos. Y con los pedacitos fui Fuiste armando. Exacto. Me acuerdo que en un momento nos fuimos saqué un pasaje en una aerolínea que era la más rápida que había, no sé cuál es, no me acuerdo cuál era. Y en el camino empezó a llegar gente, ¿no? Amigos míos de Chile, uruguayos que vivían allá. Y hablo poco de esto, pero en el momento cuando se dio... Ahora los tiempos no estoy seguro cómo fueron cronológicamente, pero yo tenía un grupo de amigos uruguayos allá en Chile que cuando se enteraron todos se movieron de alguna manera, algunos hasta vinieron al aeropuerto. Y uno de ellos, Gastón, dijo, no solamente vine al aeropuerto, sino que me voy contigo a Buenos Aires. Así Qué divino. Ese es Chengue Polak, así que Chengue, te mando un abrazo grande. Hemos hablado de esto varias veces, y eso para mí fue muy importante. Okay. Porque no me dejó viajar esas 2-3 horas en avión solo, que no sé cómo hubiesen sido. ¿Y cómo fueron esas 2 horas? No me acuerdo. No me acuerdo, sé que yo estaba tomando algo, empieza a llegar la gente, llega el Chengue, empezaron a llamar a los otros amigos de Chile para acompañarme, un mensaje, una cosa. Y en un momento me llama mi madre y me dijo que efectivamente mi padre había muerto, que había fallecido. Ella quería contarme. Antes me habían dicho, algún tío, algún primo me habían llamado a decirle que le habían sacado la vesícula y que le estaban dando transfusión de sangre. Como eran de nuevo todo pedacitos, ¿no? Como pedacitos de información hasta que mi madre me llama y me cuenta. Y en el momento hay como un instante de shock. Y después me di cuenta rápidamente que no había tiempo para estar choqueado y que rápidamente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Que era enfocarme en llegar lo mejor posible a Uruguay. Siguiendo con la cronología, llegué a Buenos Aires, estaban estos primos y nos fuimos directamente a Paysandú, del aeropuerto directo a Paysandú. Y me acuerdo una conversación que para mí, el otro día te contaba, que para mí fue... No sé importante, pero son palabras que para mí, que después, no sé si las volví a decir después, y es que yo ahí sabía que mi padre había fallecido, que lo habían asesinado y demás. Entonces yo a mis tíos les dije que uno de mis sueños era que mi padre pueda conocer a mis hijos. Y en ese momento les dije, ahora tendré que cambiar de sueños. Y una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que hay algunos sueños que no se cambian. No es que pongo una ficha o por otra, o encuentro el sueño de ver una banda y después le deja de gustar la banda y tiene el sueño de ver otra. Y capaz que estoy comparando dos cosas, algo muy superficial y algo no tan superficial, pero... Entonces... Sigue siendo un sueño, pero no va a pasar. Que no va a pasar seguro. No, bueno, no todos los sueños están ahí para cumplirse. Total, no sé si hoy es un sueño. Hoy creo que es otra cosa. No es... yo incorporé que eso es ni siquiera una utopía, eso es lo imposible. Entonces creo que ya no estamos en la categoría sueño, está en la categoría fantasía. Sí, fantasía. ¿Y fantaseaste alguna vez, tuviste esa idea, esa imagen donde tu papá conocía a su nieto? ¿Como sentirlo de verdad? Sí. No. La única, creo que por lo menos esta fue la más fuerte, sueño real, como que soñé y pensé que era real. Algunos días después, no sé cuántos, soñé que mi padre tocaba la puerta, me daba un abrazo. Y seguí. Vos decías antes que el sueño de que tu viejo conozca a sus nietos no se va a poder cumplir. ¿Cómo haces vos para que tu hijo conozca a su abuelo? Porque Creo eso que- sí se puede cumplir. Sí, creo que creo que hay dos cosas. Simón es chiquito todavía, va a cumplir 3 ahora dentro de 2 meses.
sabe el abuelo David, tengo la foto en la mesita de luz, entonces sabe, tiene claro quién fue, no. Tiene claro que hay un abuelo David que él no conoce, no sabe qué le pasó. Supongo que en algún momento, no dentro de tanto, le voy a contar o tenemos que explicarle, porque ya entiende todo y no le falta mucho para empezar a rascar y intentar saber más. Y después los libros de alguna manera también es, o fue, un intento o un ejercicio para que mis hijos, sobrinos y demás puedan conocer a su abuelo de alguna manera. Al menos a través de mis ojos y de mis palabras, ¿no? Cada uno después, cada uno de mis hermanos, mi madre tendrá sus historias, sus cuentos, su forma de escribirlo, de compartirlo, de hablar de él. Esta fue la mía, esta fue la que yo encontré. Por ahora, esas dos cosas. Entonces entremos en el libro. Yo tengo este libro acá que vos me regalaste. Me lo leí en un día, te voy a contar. Lo voy a dejar acá. ¿Sí? Tengo un par de preguntas sobre el libro que me llamó la atención. Bueno, entiendo que lo escribiste para hablar de tu papá, para contarle al mundo que no es solamente un comerciante judío de Paysandú. Pero en un momento decías que tu viejo era tan predecible como impredecible en uno de tus cuentos. ¿Por qué? Antes de responderte esto, el libro lo escribí justamente para confrontar eso. Que mi padre no era el comerciante judío asesinado, sino que yo lo que quería era destacar y rescatar su vida y no su muerte. Entonces, en gran medida, la idea de sintetizar, reunir, afinar, editar los relatos tiene que ver con eso. Con poder ponerle a la imagen de una persona muerta todo lo otro que tiene que ver con la vida, que para mí era mucho más relevante e importante y me parecía que en ese sentido había que hacer justicia de contar sus valores en vida y no cómo fue asesinado. Era predecible e impredecible porque era todo el tiempo, vos sabías que algo impredecible iba a venir. Y creo que varios de los relatos de alguna manera lo destacan. Lo destaca, ¿no? Todos sabíamos que algo impredecible iba a pasar. Si no era en la próxima hora o 2 horas, iba a pasar el otro día o a los 3 días. Porque estaba siempre con ocurrencias, con cosas inesperadas. Y me llamó mucho la atención algo que escribiste que dice así, te lo voy a leer. Mi viejo no respetaba Shabbat, no ayunaba en Yom Kippur, no sabía hablar hebreo, no comía kosher. Ni siquiera estoy seguro de si creía en Dios. Aún así, fue el judío más judío que conocí. ¿Por qué fue el judío más judío que conociste? Creo que lo que tiene el judaísmo es un montón de valores, un montón de aprendizaje, un montón de enseñanzas, un montón de cosas que tienen forma de otra cosa, ¿no? De rituales, de historias. Creo que son todos diferentes elementos que enmascaran o que de alguna manera reúnen una cierta forma de vivir, una cierta forma de vincularse con los demás, con el mundo, con la familia. ¿Y cómo se vinculaba tu viejo con los judíos? Creo que si empezamos de lo más nuclear, creo que tiene que ver con la familia, tiene que ver con compartir los valores a sus hijos, a su señora y a sus más allegados, tiene que ver con el vínculo con sus amigos, con los que no conocía, con estar siempre atento a las necesidades de los demás. Gente que estaba muy cerquita o gente que estaba no tan cerca. Tenía que ver con ser en gran medida el soporte de la comunidad de Paysandú. Obviamente no era el único, había otra gente, pero él hacía mucha cosa de manera invisible. Que no eran muchas, pero que eran importantes, porque eran las únicas que había. ¿Y pensaste, te preguntaste, te surgió alguna vez la duda de cómo le vas a decir a tu hijo que a su abuelo lo asesinaron por judío? Sé que todavía no sé cómo hacerlo. Posiblemente vaya a necesitar ayuda. No le voy a mentir. En algún momento tendré que contarle. Tendré que encontrar las palabras o la forma. Porque quizá la reacción pueda ser, si lo mataron por judío, entonces yo no quiero ser judío, no quiero tener nada que ver con esto. Y puede generar una reacción que a mí no me gustaría que tuviera. Entonces, creo que encontrar esa forma va a ser importante. Hoy no la tengo, no sé cuál sería no tengo esa respuesta. La primera vez que volviste a Paysandú después del asesinato de tu papá,
¿Te acordás cómo fue, qué hiciste? Si en el pueblo pasó algo. Esa primera vez no me acuerdo. Sé que volví así. De Chile fue directamente a Buenos Aires y ahí a Paysandú. Ahí hubieron reacciones increíbles de la gente de Paysandú. Creo que en tres diferentes dimensiones. La primera fue la reacción espontánea de muchísimos comerciantes en Paysandú de expresarse de alguna manera. Me acuerdo de algunos pizarrones. Hay uno muy famoso que decía yo soy judío, algo así, de una panadería de la vuelta del negocio, creo que era Matosas. La panadería Matosas, me parece. Yo me acuerdo, desde Buenos Aires, me acuerdo de haber visto esa foto que decía, hoy no abro, hoy soy judío, creo que decía. Ahí va, puede ser. Esa fue una reacción. La segunda reacción, también cercana, que a mí me llenó mucho más que esa, fue la cantidad de mensajes que recibimos, que deben haber sido por lo menos algunas decenas de gente que nos expresaba que mi padre era su mejor amigo. Muchos de esos no sabíamos, literalmente no sabemos quiénes eran, que nos contaban cómo mi padre era su mejor amigo. Y cómo nos compartían un montón de... Había muchos screenshots del teléfono mostrando conversaciones entre mi padre y esa persona en la cual mi padre le preguntaba cómo estaba la familia, cómo estaba no sé qué, si necesitaba esto, si necesitaba lo otro. Mucho humor en esos intercambios. Y eso para nosotros fue muy calentito. Creo que es una forma de describirlo. Fue muy calentito recibir esa cantidad de mensajes y encontrarnos con un montón de cosas que mi padre hacía que nosotros de nuevo no sabíamos y que la gente tanto apreciaba. Y fue calentito. Y después lo tercero, que fue mucho más masivo, fue una marcha que hubo no sé cuántos días después, que fueron muchos miles de personas caminando la gente por la calle principal de Paysandú, desde donde fue el asesinato hasta la Plaza Constitución, que deben ser unas 10-12 cuadras, donde estaban las 10-12 cuadras llenas de gente, posiblemente no sé cuántos miles de personas, pero había miles de personas, creo que está registrado. Y nosotros sentimos que nos estaban acompañando a nosotros, que no era una marcha contra antisemitismo, contra el no sé cuánto. Nosotros sentimos que en realidad lo que estaban haciendo era acompañarnos a nosotros. Creo que hay una cosa que me dio la muerte de mi viejo. Supongo que tiene que ver también con otras cosas, pero creo que ahí lo puedo tangibilizar y es, o por lo menos es algo que a veces me sale natural, a veces no me sale, a veces lo esfuerzo porque es algo que tengo presente y es dimensionar cuáles son verdaderos problemas y cuáles no, cuáles son verdaderos dolores y cuáles no, con qué cosas vale la pena enojarse o calentarse o cuáles no. Hay un montón de gente que ahora nos está escuchando, que nos va a escuchar en este episodio y probablemente no leyó tu libro. Sí, porque nos escucha mucha gente de diferentes lugares. Y que quizás cuando terminen puedan ir a googlear el libro. Pero todavía no lo están haciendo. Entonces la pregunta es, como a modo de cierre, si yo te pregunto quién fue David Frem, me gustaría que me des una respuesta y que no sea, está en el libro. Dame una respuesta a vos corta de quién fue. No, me parece que no me animo a... Mi viejo, yo qué sé. Está bien. Esa es una respuesta corta ¿Está? sobre eso. Entonces, gracias por presentarnos en esta entrevista a tu viejo. Para nosotros fue muy lindo conocerlo desde otro lado. Bueno, creo que... primero nada, gracias por la invitación. Tengo un regalo. Ahora estoy pensando. Es una historia que escribí sobre Simón y mi padre, que no la compartí, capaz que la puedo leer. Dale. Esto no estaba armado, me Esto gusta. se me acaba de ocurrir. Pará. Este rato lo escribí cuando Van estaba embarazada. Simón no había nacido todavía. Dice, en Paysandú, no sé leer, pero haré lo que pueda. En Paysandú, el calor del verano puede ser insoportable. Quizás sea esperable que durante el día el calor sea protagonista, pero durante la noche, cuando no sopla ni un poco de viento y los ventiladores no alcanzan, tanto calor parece ser injusto. Tener las ventanas abiertas o cerradas es indiferente. Solo las chicharras se escuchan, pareciendo suplicar una tregua. Cualquiera podría pensar que una alternativa razonable para calmar el calor
Podría ser darse un baño de agua fría o instalar un aire acondicionado. Pero mi padre tenía otras herramientas, un poco más creativas, digamos, que utilizó durante muchas noches en la década de los 90. Más que una herramienta, era una actividad. Nos íbamos a acampar al jardín. Agarrábamos los colchones y un sobre de dormir o un acolchado y nos acostábamos en el medio del patio de nuestra casa. El calor no cesaba, pero existían otras distracciones que nos hacían olvidar la temperatura. Bichitos, alguna constelación, la luna o sonidos imposibles de identificar. El calor desaparecía y aparecían otros impulsos que transformaban esas calurosas noches de verano en experiencias inolvidables. A las 6 de la mañana nos despertaba el sol. Entonces éramos conscientes de que estábamos todos transpirados y húmedos por el rocío, quizá picados por algún mosquito o algún otro insecto. Era hora de volver a nuestros dormitorios. Aquellos lugares en los que algunas horas antes era imposible descansar, a las 6 de la mañana se transformaban en confortables y maravillosos. Van está embarazada y estamos esperando a Simón, nuestro primer hijo. Y reconozco que dentro de los muchos planes e ideas que tengo pensados, este es uno de ellos. Tiraremos unos colchones en algún lugar descampado y haremos lo mismo que mis hermanos y yo hacíamos con mi padre. Escucharemos los sonidos que nos regale la naturaleza, buscaremos el cinturón de Orión y la Cruz del Sur. Quizá veamos un satélite o un bichito de luz. Y entonces, mirando el cielo, mi hijo Simón y mi padre David estarán conectados, porque aunque no compartirán la misma noche, habrán compartido las mismas estrellas. Hermoso, muchas gracias. Vamos. Un gran regalo. Gracias. A ustedes. Si te gustó el episodio, dale clic al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpellesenlalengua.